Bishabelesh, Behlay, Yaniwesiktesh, Meyahob. ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar trabajos. Recordemos, la palabra Meyah significa trabajo. Y si le agregamos el pluralizador o apóstrofe ob, queda trabajos, Meyahob. Kosh Chunul, vamos a iniciar. Vamos a recordar que para distinguir los géneros femenino y masculino debemos utilizar los morfemas ish o x para el género femenino. El sonido de la x es sh, sh. Y para el género masculino vamos a utilizar ah o la j por sí sola. Iniciamos. Bishuyala, dentista, y Chilmayat an. ¿Cómo se dice dentista en el idioma maya? Se puede decir de dos maneras. La primera es Hotskoj, que significa dentista. Y para decirlo en femenino sería Hotskoj. La otra manera de decirlo sería Chalkoj. Y para referirnos a la mujer sería Chalkoj. Pasamos con el siguiente. ¿Cómo se dice pescador en maya? ¿Pescador o pescadora? Para referirnos al género masculino decimos Chukkay. Y para referirnos al género femenino decimos Chukkay. Te dejo un pequeño espacio para que repitas. Chukkay. El siguiente. Chukkay. Ahora tú. Pasamos con el siguiente. ¿Cómo se dice abogado o abogada en maya? Un poco complicado el sonido de la consonante modificada, la K. Y pues vamos a iniciar. Alpach es abogado. Alpach. Pasamos con el femenino. Sería Alpach. Pequeño espacio para que repitas. Alpach. Pasamos con el último de esta lista. ¿Cómo se dice carnicero o carnicera en maya? Se dice Kombak, para referirnos al género masculino. Una vez más, y te dejo espacio para que repitas. Kombak. Pasamos con el género femenino. ¿Cómo dirías carnicera? Dirías Kombak. Pequeño espacio para que repitas. Pasamos a otros oficios y trabajos. Peluquero se dice Kostot, peluquero. Un espacio para que repitas. Kostot. Pasamos con peluquera. Sería Kostot. Pequeño espacio para que repitas. Ahora pasamos con cocinera y cocinero. Se dice shmenjanal, cocinera, shmenjanal. Para decir cocinero sería menjanal. Pequeño espacio para que repitas. Menjanal. Pasamos con el siguiente. Campesino. Se dice Colnal. Campesino. Pequeño espacio para que repitas. Colnal. Pasamos con costurera. Se dice chuy. Pequeño espacio para que repitas. Chuy. Pasamos con sastre. Se dice chuynok. Pequeño espacio para que repitas. Chuynok. El último curandero se dice men.
Y para decir curandera se dice shmen, shmen. Pequeño espacio para que repitas el primero. Men. Ahora con el segundo. Shmen. Recordemos que los trabajos no tienen una traducción literal, más bien se traduce alguna acción que representa ese trabajo. Le mayat ano kushan, ane, el idioma maya está vivo, háblalo. Malo, kananta baesh, bueno, cuídense.